Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Sami y bueno, ya sabes que ustedes son los que hacen realidad estar aquí cumpliendo esta misión tan hermosa que le hago con tanto cariño de darte un mensaje día a día. Quiero agradecer el día de hoy todas las bendiciones que he recibido hasta ahora y las que han recibido ustedes también, las que hemos recibido todos nosotros, porque yo sé también que estas bendiciones traen consigo mismas otras bendiciones más que vienen en nuestro futuro. Si tú también estás convencido de que vienen bendiciones en nuestro futuro, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, o también lo puedes hacer por mi WhatsApp. En la descripción del video está la manera de cómo contactarte conmigo. Bueno, ¿qué más quiero decir? Bueno, algo muy importante, esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en pareja, no importa si estás en contacto cero, recuerda que también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Cariño mío, te quiero recomendar algo muy especial, que si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes. Mira, te dice: toma el control de tu propia narrativa, te está diciendo esta hada al día de hoy. Es el momento de tomar el control de tu vida, de ya no permitir que otra persona sea el capitán de ese barco maravilloso que es tu existencia. Es el momento que tú cojas el timón y lleves hacia adelante, a mar abierto tu vida, para que sea lo que tú siempre has querido, lo que tú siempre has soñado. Bueno, vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas, y no permitan que nadie, absolutamente nadie los manipule y les haga hacer cosas que realmente ustedes no quieren hacer. Bueno, ahora vamos con las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. También te quiero pedir que, cariño mío, que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano en esta relación, y el consejo de tus guías espirituales en este instante, en este momento. Bueno, tu persona especial tiene algo así como que roto el corazón, tiene roto su corazón, ha sucedido algo entre ustedes dos, que la verdad lo tiene bastante pensando en qué es lo que va a suceder con la relación de ustedes, qué es eso que viene para ustedes en la relación. Tu persona especial espera que tú dejes de estar escuchando tantas voces que hay en el entorno de ustedes, personas que hablan del uno, del otro, que los aconsejan, que la verdad no quieren que ustedes dos estén juntos. Bueno, son envidias en parte y también porque hay una persona interesada en uno de ustedes dos. Tu persona especial realmente piensa que eres una persona honesta, que eres una persona que si quieres, que si te lo propones, podrían hacer cosas muy grandes entre ustedes dos. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad, van a haber muchos problemas, dificultades, mucha angustia, mucha ansiedad entre ustedes dos, y si no cambian de estrategia, si no cambian el rumbo de la relación de ustedes, se van a terminar desilusionando el uno del otro. ¿Ya? Podrían tomar varios caminos, dos caminos podrían tomar realmente: la de reforzar el amor que tienen en este momento, o la de terminar definitivamente amargándose la vida el uno al otro. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Mira, que acojas la luz del cambio. Ustedes dos tal vez se están parando en una raya y no quieren ceder ni para un lado ni para el otro. Yo les digo que para poder avanzar hay que romper paradigmas, hay que romper costumbres, cosas que nos estén haciendo daño, cosas que te estén haciendo daño a ti en la relación. Bueno, vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy para ti, para esta relación que estás viviendo en este momento, en este instante. Bueno, la verdad es que la relación de ustedes sufre demasiado. ¿Cómo les digo? Hay demasiados contradictores en la relación de ustedes. Hay personas que realmente no los quieren ver juntos, ya sean por envidias, porque estén interesados en alguno de ustedes dos. Bueno, pero la verdad es que la relación de ustedes tiene demasiados contradictores. Bueno, las hadas, tus guías espirituales, te dicen en este momento que es instante
que ya es tiempo de que se pongan como prioridad ustedes dos, la relación de ustedes, que dejen de estar solucionándole problemas al uno al otro y perdiendo oportunidad, perdiendo tiempo para poderse compenetrar ustedes dos, para poderse conocer realmente cómo son y hacer un proyecto de vida juntos. Tienen muchas cosas buenas, tienen muchas cosas bonitas para dar y compartir, pero la verdad es que se están dedicando más a otras personas que a su propia relación. Bueno, ya es decisión de ustedes lo que van a hacer con lo que les he dicho. Vamos a ver. Les voy a mandar mucha luz, mucho amor para que tomen la mejor decisión. Yo sé que ustedes pueden mirar con claridad porque son personas realmente que ven mucho más allá. Bueno, ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este preciso momento. Vamos a ver qué me le sucede a ustedes, mis queridos y mis queridas. Bueno, al parecer había hay una persona para ti que tú piensas que es tu verdadero amor, que la verdad sin esa persona tú no podrías seguir adelante, tú no podrías ir adelante. Has pensado en, no sé, en hacer como un salto, arriesgarte por esta persona, pero aún no te has decidido, y la verdad es que no sería una situación muy favorable para ti. Tal vez estás viendo un espejismo en esta persona, deberías conocerla primero mucho mejor o averiguar acerca de esa persona, o también podría estar siendo la situación de que esta persona esté comprometida en este preciso momento, en este instante. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira, ten muchísimo cuidado con dineros que vas a prestar o dineros que te vayan a prestar, no te lo van a prestar. La verdad es que las cosas no están muy claras con respecto a tu panorama económico, pero yo te quiero decir que sí, tú sales de esos problemas, ¿ya? Tú sales de esos problemas, pero la cuestión es que tú a veces pierdes la esperanza. Tú pierdes la esperanza y atraes, ¿ya? Atraes eso que tú piensas, que tanto piensas, tú lo estás atrayendo a tu vida. De toda esta etapa tú sales reforzado, reforzada, sales como una persona totalmente diferente, madura, pero tienes que poner manos a la obra, no dejar todo en manos como que de lo que vaya fluyendo, no. Tienes que poner tu mano en lo que vas a hacer. Bueno, este angelito te dice que vas a derrotar la mentira. Con respecto a lo que te estaba diciendo antes de esta persona, que la conocieras primero, bueno, definitivamente te vas a enterar de todos ciertos pormenores que la verdad no te van a caer muy bien, y que te van a llevar a la decisión de tal vez romper con estas ilusiones que tienes con esta persona, porque aún no tienes nada ni con él ni con ella. Mm, y que te des cuenta que realmente es alguien que no te conviene absolutamente para nada. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, la verdad que debes tener más claridad mental para tomar la decisión, para tomar decisiones en este momento, porque podrías estar tomando una decisión que la verdad no te va a beneficiar absolutamente para nada. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Mira, te dicen que tú ya tienes todas las respuestas, tú sabes exactamente lo que debes de hacer, tú sabes hacia dónde puede ir dirigido tu futuro si tomas cierta decisión que tú sientes que no es la adecuada. Bueno, ¿quién más que tú que para saber qué es lo mejor para ti? Tú ya tienes todas las respuestas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que en este momento me están preguntando por su economía. Con respecto a tu economía, mi querido y mi querida amiga, se presenta en tu vida una situación bastante perjudicial. Muchas dudas que te hacen poner, no sé, pensar que tu economía se va a ir a pie, pero yo te digo que esto vas a salir tú triunfando. Esta carta anula cualquier cosa negativa que te pueda estar resultando a ti en este instante, en este momento. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles para el día de hoy. Mira, el retiro avivará tu corazón. La verdad es que no te conviene para nada tal vez asociarte en este instante con unas personas o invertir en algún negocio, en alguna cosa, alguna inversión, algo económico. Este no es el momento de hacerlo. Bueno, más bien espera un poco que las cosas estén que tengas mayor información y que la marea esté más a tu favor.
También me está diciendo el tarot egipcio que tengas mucho cuidado con aquellos recursos que tú piensas invertir y que hay una vocecita por allá adentro en tu mente que te está diciendo no, que por ahí no, bueno, es que por ahí no es, porque te podrían estar queriendo robar, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen las hadas con respecto a la economía. Recuerda practicar el amor propio, te está recordando que es tiempo de pensar en tu seguridad, en tu estabilidad, la tuya y la de tu familia, de la de tus seres amados. Tal vez no es el momento de, ¿cómo te digo? De arriesgarte tanto como a ojo cerrado, ¿no? En la economía ni en nada de la vida no te arriesgues a ojo cerrado. Pide información, que el negocio que te ofrezcan sea algo fidedigno, que sea algo legal, para que después no vayas a tener problemas o te vayan a robar tus recursos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.